Hola, buenas tardes a todos. Es un placer presentar el primer webinar de la serie de encuentros FIPE que se produce después del paréntesis del verano. El tema del webinar de hoy es un tema muy importante que consiste en el grado de control del riesgo cardiovascular en los pacientes con hiperlipemia, que como todos vosotros sabéis es un tema en el que todavía queda mucho camino por recorrer. Tenemos un porcentaje de pacientes mal controlados que es muy elevado todavía, en particular los de mayor riesgo, y precisamente para tratar de este problema y de cómo podemos mejorar el control, pues vamos a iniciar ya mismo el seminario que va a ser conducido por el doctor Agustín Blanco del Hospital 12 de Octubre, director de la Unidad de Lípidos del Servicio de Medicina Interna de este hospital, y yo simplemente agradecer en primer lugar al Grupo RIC por facilitar la organización, a Amgen por la sponsorización, a los ponentes, por supuesto, y en particular a todos los asistentes que os habéis conectado a este seminario por vuestra asistencia y vuestro apoyo. Muchas gracias a todos y paso ya la palabra al doctor Agustín Blanco. Cuando quieras, Agustín. Muchas gracias, doctor Pintó, por su presentación. Buenas tardes a todos y también quiero dar las gracias a la FIPEC, al Grupo RIC y, por supuesto, al patrocinador Amgen, que nos permite volver a retomar los seminarios después del verano. Bueno, como ha dicho el doctor Pintó, el tema que vamos a tratar hoy son tres aspectos clave para controlar el riesgo cardiovascular de los pacientes con hiperlipemias, y para ello vamos a contar también con el doctor Pablo Fernández Catalina, que es endocrinólogo clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, que va a contar su experiencia en vida real de un estudio multicéntrico que está publicado. Yo haré primero una presentación un poco más de por qué es importante controlar el colesterol LDL en nuestros pacientes de alto riesgo cardiovascular. Intentaré fijar dos conceptos clave que son por qué es necesario que se baje cuanto antes el LDL en nuestros pacientes y cuanto más bajo mejor, y vamos a argumentarlo. Y posteriormente, como he dicho, el doctor Pablo Fernández Catalina contará su experiencia en vida real con la utilización de los inhibidores de PCSK9. Y yo, para terminar, también contaré un poco los datos de los que disponemos en nuestro hospital con la experiencia también con los inhibidores de PCSK9. Así que, si les parece, para no perder más tiempo, lo que vamos a hacer es empezar. Y, como digo, vamos a hablar del control temprano. Este es un poco el guión de mi presentación. El colesterol LDL como principal factor causal de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Cuanto más bajo mejor y cuanto antes, y por qué es importante este concepto. La adherencia al tratamiento, si es un problema con los inhibidores o no. Y finalmente la experiencia en vida real con los inhibidores de PCSK9. Estos son mis conflictos de intereses y, sin más, vamos a pasar a por qué el LDL es el factor causal de la enfermedad aterosclerótica. Bueno, como saben ustedes, el colesterol que está vehiculado o transportado por las lipoproteínas de baja densidad es el agente causal de la enfermedad aterosclerótica y se sustenta en un sólido edificio con pilares epidemiológicos, genéticos, experimentales y de estudios de intervención que ahora veremos. Los estudios de intervención farmacológica han demostrado que el descenso del riesgo cardiovascular está determinado por la reducción absoluta de las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL. Es decir, que lo disminuyamos con lo que lo disminuyamos, lo más importante para disminuir el riesgo de nuestros pacientes es conseguir unos niveles de colesterol LDL lo más bajos posibles. También debemos saber que la arteriosclerosis es consecuencia del depósito subendotelial de partículas lipídicas ricas en ApoB, que inician y propician el desarrollo de la lesión. Esto es importante porque alguno de ustedes podrá decirme, bueno, nosotros a veces conseguimos niveles muy bajos de LDL y nuestros pacientes todavía presentan eventos. Bueno, como saben ustedes, ahora mismo las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que también llevan ApoB, pues también son factor de la enfermedad cardiovascular, pero el factor histórico y fundamental de la enfermedad y el target que nos debemos centrar es el colesterol LDL. Y esto es así porque el colesterol transportado por las LDL prácticamente constituye el 90% del colesterol circulante, por lo que el colesterol total y el colesterol LDL tienen una correlación muy importante. La determinación del número de partículas que contienen ApoB puede ser un mejor marcador de carga heterogénica que los niveles de colesterol total o LDL
fundamentalmente cuando los triglicéridos están elevados o en determinadas situaciones como es el síndrome metabólico o la enfermedad renal crónica. La medición de ApoB incluye la aportación de otras lipoproteínas heterogénicas como las VDLL, VLDL, las lipoproteínas de densidad intermedia y la lipoproteína A. Y esto es un pequeño recordatorio, y sobre todo porque está ahora de moda, que la enfermedad aterosclerótica también es una enfermedad inflamatoria crónica. No solamente es por la parte lipídica, que sin colesterol LDL elevado no va a haber enfermedad aterosclerótica, pero también, como saben ustedes, es una enfermedad multifactorial y la inflamación juega un papel muy importante. Y esto es así porque la acumulación y el depósito de las partículas de colesterol LDL, de ApoB, va a propiciar una respuesta inflamatoria que va a activar el inflamasoma y la producción de mediadores inflamatorios como las interleucinas. Por lo tanto, la enfermedad aterosclerótica va a tener factores no modificables y factores modificables. Los factores no modificables, fundamentalmente, pues como saben, el género, la edad, y los factores modificables, la herencia genética, nuestros genes, y los factores modificables, pues son fundamentalmente el tabaquismo, la dieta, etc. No voy a extenderme más, pero que recuerden que también ahora el depósito de las partículas LDL va a propiciar la activación del inflamasoma y va a, sobre todo, recuerden esta interleucina, la interleucina 1 beta, que va a propiciar la estimulación de citocinas, quimiocinas y moléculas de adhesión. Y digo que es un factor causal porque se sustenta en todo lo que son los factores clásicos de los estudios científicos de plausibilidad, de firmeza, de gradiente biológico, de secuencia temporal, de especificidad, de consistencia, más de 200 estudios con más de 2 millones de pacientes, de coherencia entre todos los tipos de estudios. Cuando bajamos el LDL, disminuye el riesgo cardiovascular y disminuye el número de eventos y la reducción del riesgo con la intervención farmacológica. Para corroborar esto, voy a hablarles un poquito de lo que son los estudios de aleatorización mendeliana. Saben ustedes que los estudios de aleatorización mendeliana serían como un experimento natural en el que la aleatorización sería realizada parecido a lo que es la meiosis, que ven ustedes aquí, y entonces aquellos pacientes que nacen con una variante genética en la que fenotípicamente los pacientes tienen colesterol LDL elevado, desarrollan más arteriosclerosis que aquellos pacientes o en la naturaleza que nacen con una mutación en los genes que regulan el metabolismo del colesterol y que por tanto tienen niveles de colesterol LDL más bajos, desde el nacimiento tienen menor tasa de enfermedad aterosclerótica. Y aquí lo vemos en esta diapositiva presentada o publicada por Ferenc en el JACC en el año 2015, hace 6 años, en la que ven ustedes en la primera línea como los pacientes que de manera natural nacen con niveles de colesterol LDL mucho más bajos porque tienen una mutación en los genes que regulan el colesterol LDL de ganancia de función en el caso del receptor LDL o de la Niemann-Pick C1 like-1 lipoproteína, que es la diana de la cetimibia, o de la HMG-CoA reductasa, la diana de las estatinas, o en PCSK9, que en este caso sería, en lugar de ganancia de función, pérdida de función, tienen un 54% de reducción de enfermedad coronaria por cada milimol litro que descienda en el colesterol LDL. Sin embargo, en los estudios de intervención, si disminuimos un milimol litro, solo alcanzamos un 17% de reducción en la enfermedad coronaria, en las tasas de enfermedad coronaria. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque no solo importa los niveles o la foto que hagamos fija del nivel de colesterol LDL de nuestro paciente, sino que importa la tasa acumulada o la carga acumulada de colesterol LDL que van a acumular nuestros pacientes. ¿El mensaje que se tienen que quedar? Pues que por cada 38 miligramos de decilitro de colesterol LDL que bajemos con terapia farmacológica, vamos a reducir el riesgo relativo de enfermedad o de nuevos eventos un 17% aproximadamente de tener el paciente o nuestro paciente un nuevo evento cardiovascular. Repito, por cada milimol litro de reducción del LDL implica un descenso del riesgo relativo de enfermedad cardiovascular entre un 17 y un 20%. Los estudios de aleatorización mendeliana han demostrado que niveles bajos de LDL desde el nacimiento llevan una reducción muy importante de la mortalidad cardiovascular, mayor que los estudios de intervención. Cuando iniciamos el tratamiento farmacológico, la reducción de colesterol LDL también se asocia a disminución del riesgo cardiovascular. Y lo importante de esto es conseguir cuanto antes y cuanto mayor tiempo tengamos
podamos mantener en el tiempo esa reducción de colesterol LDL, menor tasa de eventos y mayor reducción del riesgo vamos a conseguir en nuestros pacientes. Por lo tanto, los estudios de la autorización mendeliana conseguirían reducir el riesgo mucho más que los ensayos clínicos autorizados, que al menos deberían llevar más de 5 años para poder reducir el riesgo. Y ahora les traigo un estudio muy interesante de cómo vivir más años sin tener un infarto. Pues conseguir un LDL lo más bajo posible durante el mayor tiempo posible. El LDL, factor causal de la enfermedad aterosclerótica, y el efecto aterogénico depende tanto del nivel del colesterol LDL circulante como de la duración de sus niveles, es decir, de la carga acumulada de enfermedad. Es decir, si el paciente está expuesto a niveles muy elevados de LDL, como los pacientes con hipercolesterolemia familiar, la tasa de riesgo es mucho mayor que aquel individuo que decide o que comienza con una dieta especialmente aterogénica, empieza a fumar, desarrolla una diabetes y acaba teniendo una enfermedad coronaria, que el paciente que, aunque haga una dieta mejor, no fume y no sea diabético, tenga una hipercolesterolemia familiar y, por tanto, desarrolle la enfermedad cardiovascular más tempranamente que el otro paciente. Este sería el acumulado en gramos decilitro años de colesterol LDL. En la gráfica azul verían aquellos pacientes que tienen un receptor nulo de LDL, que sería el fenotipo, sería pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota y que, por tanto, prácticamente antes de los 20 años de edad ya han tenido un evento. En la gráfica azul más clarito sería los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, en el que el receptor funciona mal, todavía tiene algo de función, pero funciona mal, y que por lo tanto tendrían el evento en torno a los 40-50 años. Las mujeres lo tendrían un poquito más tarde que los hombres, sobre todo los que son, además, que tengan hipertensión, diabetes, tabaquismo, que tengan otro factor adicional de riesgo. Los pacientes que no tengan estas enfermedades genéticas que condicionan un riesgo mucho mayor tendrían un evento entre los 60 y los 80 años, pongamos a los 70 años, y si consiguiéramos una terapia o un tratamiento para todos los pacientes, independientemente de su genotipo, consiguiéramos llevar los niveles de colesterol LDL, los gramos año acumulados de LDL, lo más bajos posibles, en torno a 60-50 miligramos decilitro, aquí sería unos 7 gramos de colesterol año LDL, por ejemplo, con inhibidores de PCSK9, pues no tendrían el evento hasta más allá de los 80 años. Por lo tanto, eso lo digo porque ahora que se habla de la edición genética, del CRISPR-Cas, etcétera, pues podríamos visualizar en un futuro cómo evitar un evento llevando los niveles de LDL desde lo más temprano posible, y cuanto más bajo, mejor, ¿no? Hay una cosa, hay un aspecto que luego incidiremos, y si les parece lo podemos hacer para el debate, que es muy importante a la hora de cuando nos enfrentemos a un paciente de alto riesgo cardiovascular que ya ha tenido un evento o que tenga una hipercolesterolemia familiar, es planificar el tratamiento. Y planificar el tratamiento quiere decir que tendremos que estar muy atentos a qué niveles basales de LDL tiene nuestro paciente, qué porcentaje de reducción de colesterol LDL necesita nuestro paciente. Recordad que las últimas guías nos dicen que el paciente en prevención secundaria tenemos que llevar el LDL por debajo de 55 miligramos decilitro o reducción de un 50% del colesterol, o al menos reducir un 50% del colesterol LDL basal, y por lo tanto debemos de planificar muy bien el tratamiento, porque en nuestro país, como saben ustedes, la financiación de los inhibidores de PCSK9, a pesar de que la Sociedad Española de Arteriosclerosis y otras sociedades científicas han elaborado documentos de posicionamiento que les invito a revisar, o si quieren lo comentamos posteriormente, sobre la utilización de los inhibidores de PCSK9 en pacientes de alto riesgo cardiovascular. En España, desgraciadamente, solamente están financiados cuando el LDL es mayor de 100 miligramos decilitro con tratamiento con la estatina a la dosis mayor tolerada. Por tanto, debemos de planificar muy bien el tratamiento y saber que a lo mejor si utilizamos una estatina de alta intensidad y una ezetimiba vamos a bajar un 65%, pero a lo mejor esto no es suficiente y nos podremos quedar en una zona gris entre 55 y 100 miligramos decilitro, en los que no podremos utilizar el nivel de los inhibidores de PCSK9. Luego lo veremos más gráficamente en 2 diapositivas que he preparado para el tema.
En la pirámide de tratamiento va a ser siempre la base del tratamiento, la dieta y la modificación del estilo de vida. Yo sé que esto, como ustedes están muy concienciados con el tema del riesgo cardiovascular, parece que siempre lo pasamos de perogrullo, pero el no fumar, el hacer ejercicio, el moverse, hay que insistir mucho en que el paciente, aunque sea mayor, camine todos los días dentro de sus posibilidades, se mueva, realice una dieta saludable. Luego las estatinas, que siguen siendo la piedra angular del tratamiento. Luego podremos utilizar ezetimiba, el bempedoico cuando venga, y los inhibidores de PCSK9, que debe ser la guinda del pastel para conseguir que nuestros enfermos estén bien controlados. Una pincelada sobre los factores que influyen en la adherencia. Ahora se habla mucho de la adherencia. Luego el doctor Fernández Catalina presentará sus datos. También nosotros presentaremos los datos en el 12 de octubre. Pero en general la adherencia con los inhibidores de PCSK9 es adecuada, es buena, pero la adherencia, como ven ustedes, depende mucho de los efectos adversos, de la complejidad terapéutica, de la polifarmacia, de esto yo quiero insistir mucho, que es una enfermedad asintomática y silenciosa, es decir, ustedes van a ver en la consulta a un paciente que ha tenido un infarto, que es diabético, etcétera, pero él no va a saber diferenciar si tiene un LDL controlado o no, porque eso no va a dar ningún síntoma. De los problemas psicológicos, estatinas sí, estatinas no, efecto nocebo, seguimiento inadecuado, el COVID podemos luego comentarlo, la pandemia que ha hecho mucho daño, en fin, todos esos factores van a influir en la adherencia terapéutica. Y para terminar, antes de dar paso al doctor Fernández Catalina, quería rescatarles un paper del año 2004, fíjense, hace 17 años, quiero recordarles que la molécula PCSK9 o la mutación de la ganancia de función del gen del PCSK9 que describió una bióloga molecular de origen libanés en París, que es Marianne Abifadel, en el año 2003. Este paper está publicado solo un año después del descubrimiento de PCSK9. Ni siquiera se hablaba entonces de fármacos, de anticuerpos monoclonales, de mRNA mensajero, etcétera, etcétera. Aquí ya hablaba O'Keefe de que lower is better y es fisiológicamente normal tener niveles de colesterol LDL entre 50 y 70 miligramos de decilitro. Y presentaba una gráfica de niveles de colesterol total de diferentes mamíferos, de primates no humanos y de cazadores recolectores de otras razas, pigmeos y otras tal, que fíjense, los pigmeos de colesterol total tienen menos de 110 miligramos de decilitro frente a los humanos modernos como los adultos americanos que en el año 2004 se acercaban de media a 210 miligramos de decilitro de colesterol. Por lo tanto, no hay que tener miedo a bajar los niveles de colesterol LDL por debajo de 50, de 40, porque sabemos que esto es del estudio PROVIT. Fíjense que es peor la pravastatina que la atorvastatina. No, simplemente que la atorvastatina de 80 es más potente que la prava, y fíjense que ya a los 3 meses se empiezan a separar la curva de eventos y simplemente es porque la atorvastatina baja más los niveles de colesterol LDL porque es más potente que la pravastatina. Y para finalizar les quiero presentar un subanálisis recientemente publicado del estudio Fourier, que como saben es con evolocumab frente a placebo en más de 27.000 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, en la que ven ustedes que por debajo de 40 miligramos de decilitro no hay atenuación en el beneficio del tratamiento. Es decir, que con niveles tan bajos como 20, 30 o 10 miligramos de decilitro no solamente no se ven efectos adversos relevantes, sino que además los pacientes siguen obteniendo beneficios en cuanto a disminución de eventos, estabilización de placa y mejoría de su enfermedad cardiovascular. Y sin más, y para no perder más tiempo, yo voy a pasar las últimas 2 diapositivas que les hablaba de la planificación de tratamiento. Esta es una diapositiva ya más antigua, cuando los niveles de objetivo de LDL en prevención secundaria estaban en 70 miligramos de decilitro. Por eso les decía lo de planificar el tratamiento. Si partimos fíjense, de 110 miligramos de decilitro y añadimos a la estatina de alta intensidad ezetimiba, vamos a quedarnos en 84. El paciente no va a llegar a 70 y ni siquiera vamos a poder tratarles con inhibidores de PCSK9 porque estamos en una zona en la que nuestro país no está financiado. Pero fíjense cuando llegamos a las nuevas guías que dicen que tiene que ser menor de 55, prácticamente por encima de 100,
en lugar de añadir ezetimiba, sería más coste efectivo, probablemente, o no sé si coste efectivo, pero desde luego, para estar en coherencia y en seguimiento con las guías, añadir un inhibidor de PCSK9 que añadir ezetimiba, porque nos vamos a quedar en una zona en la que no vamos a llegar a los objetivos que nos recomiendan las guías de práctica clínica y no vamos a poder utilizar los inhibidores de PCSK9. Lo digo porque luego, si quieren, lo comentamos, pero que sería interesante planificar el tratamiento. Y sin más, ahora les dejo al doctor Fernández Catalina, que nos va a contar su experiencia de tratamiento con inhibidores de PCSK9. Como les he dicho antes, él es endocrinólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, lleva más de 20 años de experiencia y adelante, Pablo, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, por tu amable presentación. Yo, lógicamente, me sumo a los agradecimientos que ha hecho Agustín, el doctor Blanco y también anteriormente el doctor Pintó, en relación a los promotores que promueven este tipo de seminario y de acercamientos científicos. Y yo primero quería empezar felicitando a Agustín, porque me ha parecido que ha hecho un compendio excelente tocando aspectos fisiopatológicos, genéticos, epidemiológicos, cuestiones prácticas a la hora de abordar el tratamiento de la dislipemia e incluso ha hecho referencias antropológicas y por eso yo creo que ha hecho una presentación que me parece espectacular. Y yo, bueno, lo que voy a hablar fundamentalmente es de la experiencia que tenemos recogida y que tenemos publicada sobre el uso de lo que él llamó la guinda del pastel, ¿no? en el tratamiento de la hipercolesterolemia, que son los inhibidores de la PCSK9. Y sin más dilación, paso, aquí está. Bueno, yo creo que tanto en la introducción del doctor Pintó como ha expuesto el doctor Blanco, si realmente queremos prevenir, es decir, si realmente queremos evitar la enfermedad cardiovascular, tenemos que abordar la disminución de las cifras del LDL colesterol. Él ya ha dado razones de diferente tipo. Yo creo que no es necesario abordar más estas justificaciones. Y el mensaje también él lo esbozó. Tiene que ser una reducción no solo intensa, respetando los objetivos terapéuticos, intentando alcanzar los objetivos terapéuticos que nos proponen las guías de tratamiento. Esto hay que hacerlo de manera precoz. Y además es que tenemos armas terapéuticas eficaces para lograr esta reducción intensa y esta reducción precoz. Y hay que mantenerlo. Él también lo explicó perfectamente. No solo es la reducción, sino evitar la exposición mantenida, reducir la exposición a los niveles elevados de colesterol LDL. Y también lo dijo él, probablemente muchas de las cosas que yo diga pues, son redundantes, que para reducir el colesterol LDL, el principal agente terapéutico, la terapia de elección recogida en todas las guías y en toda la experiencia o evidencia científica de que disponemos, son las estatinas. Es sobradamente conocida la eficacia de las estatinas en cuanto a reducción de los niveles de colesterol LDL, desde aproximadamente un 30% las estatinas de moderada intensidad hasta un 50% las estatinas de alta intensidad. ¿Y qué decir de la seguridad? Porque es cierto que las estatinas tienen inconvenientes en cuanto a efectos secundarios, pero cabe recordar que son fármacos muy seguros, son un grupo terapéutico con un amplio uso, una amplia difusión en todo el mundo. En algún momento pues, llegaron a ser y probablemente sigan siendo de los grupos terapéuticos de mayor prescripción a nivel mundial. Entonces yo creo que estas son las tres ventajas o los tres pros que tienen la terapia estatínica. Pero no por ello no dejan de tener inconvenientes. Muchas veces nos quejamos de que las estatinas tienen efectos secundarios y los efectos secundarios están ahí, lo vemos todos los días en la práctica clínica diaria. Muchos pacientes vienen aquejando problemas de intolerancia a este grupo farmacológico. Y estos problemas de intolerancia yo diría que básicamente o fundamentalmente son problemas de tolerancia desde el punto de vista muscular, ¿no? Que afectan al sistema musculoesquelético. Claro, esto muchas veces condiciona la adherencia terapéutica. Hay múltiples factores, también lo comentó el doctor Blanco anteriormente, que influyen en la adherencia terapéutica. Sabemos que hay un alto grado de incumplimiento terapéutico en las patologías crónicas y sobre todo en aquellas patologías crónicas que no dan una manifestación, que no le provocan manifestaciones o disconfort diario al paciente.
Y las estatinas, al ser fármacos de administración diaria, pues generalmente o todo lo que tenemos, tanto la evidencia científica publicada como lo que vemos diariamente, es que el grado de cumplimiento terapéutico no es, desde luego, el deseable. Y estos dos factores, los posibles efectos secundarios, sumados a la muchas veces inadecuada adherencia terapéutica, convierten estos fármacos en fármacos no que son ineficaces, pero que sí reducen bastante esta ineficacia. Entonces, muchas veces esa reducción teórica del 30, del 50% no es tal debido precisamente a estos factores que acabo de comenzar. Y de tal manera que en muchas ocasiones, pues, el tratamiento con estatinas o incluso el tratamiento combinado con estos fármacos orales como la ezetimiba fundamentalmente, pues son insuficientes para alcanzar los objetivos terapéuticos establecidos y sobre todo que vemos que esos objetivos terapéuticos, en línea con lo que comentó también anteriormente Agustín, que tienen que ser cada vez más exigentes, pues cada vez son más difíciles de alcanzar o de lograr. Sabéis que desde el año 2015 las agencias reguladoras, tanto la americana como la agencia europea, aprobaron el uso de un nuevo grupo terapéutico para el tratamiento de la hipercolesterolemia, que son los inhibidores PCSK9, de los cuales tenemos a día de hoy dos principios activos para poder usar, que los venimos utilizando en nuestro país desde el año 2016 y que son evolocumab y alirocumab. Aunque sea redundante decirlo, vuelvo a repetirlo, son anticuerpos monoclonales de origen humano que lo que hacen fundamentalmente, pues, es evitar la degradación del receptor para el LDL, que está en la superficie de los hepatocitos, y de esta manera, al haber una mayor disponibilidad de este receptor del LDL, pues se produce una reducción de los niveles del colesterol circulante, del colesterol LDL. Se han hecho diferentes estudios, tanto en el desarrollo clínico de ambas moléculas, como estudios que abordan tanto la seguridad como la morbimortalidad, algunos de ellos publicados en revistas de altísimo impacto en la medicina clínica, y básicamente vienen a decir lo mismo. Es decir, tanto el estudio Fourier, realizado con evolocumab, es cierto que ya eran pacientes que ya tenían un daño vascular evidente, eran pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular establecida, pues lo que sabemos, fruto de estos ensayos clínicos controlados, es que los inhibidores de la PCSK9 son armas terapéuticas potentes, son armas terapéuticas de gran calibre, que consiguen reducciones de en torno al 60%. Esto es lo que vimos en una de las grandes enseñanzas del Fourier, pero si vamos al estudio Odyssey, realizado con el alirocumab, también en pacientes con una enfermedad cardiovascular establecida, vemos que efectivamente que se confirma la potencia, la eficacia reductora del colesterol LDL plasmático de alirocumab, con también cifras del 50 o incluso superiores al 50%, y decir también que no solo reducen el colesterol LDL, sino que como consecuencia de esa reducción del colesterol LDL, que además se ve que es una reducción mantenida a lo largo de todo el tiempo de duración de estos ensayos, se produce una reducción esperada, ¿no?, de los eventos cardiovasculares mayores. Es decir, que yo diría que, como resumen de mi introducción, es que a día de hoy tenemos armas terapéuticas realmente eficaces, realmente potentes para conseguir el objetivo que nos comentaron anteriormente, de intentar lograr esa reducción precoz y esa reducción mantenida de los niveles de LDL colesterol. Fijaros, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo también anteriormente el doctor Blanco, que debemos planificar la terapia hipolipemiante, porque podemos reducir hasta un 85% los niveles basales de colesterol LDL. Si nos lo planteamos así, prácticamente yo creo que aumentaríamos muchísimo, o pocos pacientes probablemente se nos escaparían de tenerlos al menos medianamente, si no totalmente controlados. Pero claro, lo que acabo de presentar son los datos de los ensayos clínicos controlados, que en realidad son un escenario clínico, yo siempre lo digo, un escenario clínico idílico, ideal, donde a disposición del paciente hay una serie de recursos humanos, una serie de recursos materiales, una serie de recursos en cuanto a vigilancia clínica de los pacientes, los cuales es imposible disponer de ellos en la práctica clínica diaria y sobre todo en el momento en que nos encontramos actualmente en cuanto a sobrecarga asistencial,
en gran medida también derivada de la situación pandémica que hemos vivido últimamente. Cuando nos acercamos a lo que ocurre a la vida real, pues tenemos datos publicados y de verdad que a veces es un poco descorazonador ver los resultados de estos estudios. Porque vemos los resultados de estos estudios y por un lado sabemos que sí, que tenemos armas muy potentes, pero que a pesar de que esa potencia terapéutica hipotéticamente nos podría permitir alcanzar esos objetivos, vemos que nuestros pacientes están mal controlados. No solo nuestros pacientes. Esto ocurre, no es un problema español, no es un problema de nuestro país, es un problema que ocurre prácticamente en todo el mundo. De tal manera que si vemos exactamente los datos, es totalmente deprimente, ¿no? Ver que solo un 33%, es decir, solo la tercera parte de los pacientes consiguen unos objetivos terapéuticos cuando nos guiamos por las últimas guías terapéuticas de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Y esto a qué es debido? Bueno, pues esto es debido fundamentalmente a dos razones. Por un lado, a que estas armas las tenemos, pero no las estamos utilizando. Están infrautilizadas. Bien porque muchas veces recurrimos a las estatinas con una potencia más baja, en vez de utilizar las estatinas de mayor intensidad, o porque no estamos utilizando por lo que sea, por problemas burocráticos, por problemas administrativos o por pura inercia, o yo más que inercia diría por pura desidia terapéutica, pues las armas más potentes que son los inhibidores PCSK9. Pero también esto es fruto de la mala adherencia terapéutica y esto está recogido también en diferentes estudios. Ya dije anteriormente que un fármaco, porque no solo ocurre con el manejo de la dislipemia, ocurre también con el manejo de la hipertensión arterial, ocurre con el manejo de la diabetes y con toda la patología crónica. El grado de cumplimiento es malo, sobre todo cuando el paciente se tiene que tomar diariamente un fármaco. Y esa adherencia mejora cuando disminuye, o mejor dicho, cuando la frecuencia de administración, el intervalo de tiempo entre dos dosis aumenta. En base a estas premisas, nosotros realizamos un estudio para ver cuál era la situación sobre el uso en nuestro medio de los inhibidores PCSK9, es decir, qué es lo que ocurría en nuestra práctica clínica diaria. Y abordamos cuestiones como la eficacia, la seguridad y la adherencia, que son los tres aspectos clave que ya se han reseñado anteriormente en cuanto al manejo de las dislipemias. Este estudio ya está publicado en el Clinical Therapeutics. Se trata de un estudio con todos los inconvenientes que ello pueda tener de un estudio observacional, retrospectivo. Esto, lógicamente, pues muchas veces limita, ¿no? o le resta validez a los resultados del estudio. Es un estudio descriptivo y es un estudio que realizamos en multicéntrico en 4 hospitales de toda la provincia de Pontevedra. Y bueno, que aquí lo que aparecen recogidos son los pacientes incluidos, bueno, es decir, que incluimos un total de 154 pacientes, que pueden parecer poco, pero bueno, cuando uno analiza los diferentes estudios en vida real, ve que más o menos anda por ahí la N de estos estudios. En nuestro país yo creo que se publicó el estudio, el RETOS, el cardio, con un número un poquito mayor. Fueron pacientes que iniciaron el tratamiento con inhibidores PCSK9 entre ese periodo que figura ahí, entre junio del año 17 y diciembre del 2019. La muestra, bueno, pues es homogénea en el sentido de que fue la decisión clínica de endocrinólogos, cardiólogos y profesionales implicados de nuestra área, fue su decisión clínica el motivo de inclusión, y los criterios de inclusión, lógicamente, tenían que respetar aquellos criterios recogidos en nuestra comunidad autónoma para financiación pública de estos fármacos, que sabéis que son básicamente la hipercolesterolemia familiar. Bueno, todos eran pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota o bien con una enfermedad cardiovascular establecida, pero con un LDL mayor de 100 y, por supuesto, que hubiesen probado dosis máximas de estatinas o que tuviesen una intolerancia demostrada a las mismas. Lo que es sorprendente es que cuando revisé otros estudios en vida real parecidos, pues la edad media de los pacientes es muy parecida, anda en torno a los 59-60 años. Y por otro lado, nuestros pacientes decir que prácticamente casi el 70% pues, no recibían solo un inhibidor de la PCSK9, sino que recibían también
terapia combinada, bien con estatinas o con ezetimibe, incluso con la combinación de ambos. Al analizar los factores de riesgo de estos pacientes, bueno, pues a mí no me sorprende que prácticamente el 50% fuesen hipertensos, bueno, que un poco más o casi la tercera parte fuesen fumadores, una cuarta parte obesos, pero lo que sí me llamó la atención al ver los datos es la escasa población de diabéticos. Yo me esperaba tener una representación más amplia de la población diabética tipo 2, porque ahí aparece prácticamente calcada la prevalencia de diabetes en adultos mayores de 18 años. Y en este tipo de pacientes yo me esperaba encontrar una prevalencia mayor. Hay que decir que estos pacientes, la mayor parte, más del 80%, pues estaban recibiendo otras terapias preventivas desde el punto de vista cardiovascular. Y bueno, aquí os muestro los datos de eficacia. Decir que tanto alirocumab como evolocumab solo se analizaron pacientes que estaban recibiendo el tratamiento cada 2 semanas, alirocumab a la dosis de 75 de 150 miligramos y evolocumab a la dosis conocida de 140 miligramos. Y lo que ya llama la atención es que tanto con cualquiera de los dos principios activos como con el resumen total con ambos, se ve que se consigue una reducción precoz. Prácticamente en el primer intervalo analizado entre los 0 y los 3 primeros meses ya se observa esa reducción y que esta reducción se mantuvo de forma prácticamente estable hasta el final de la duración del estudio, los 24 meses. Es decir, que se consigue una reducción precoz, una reducción mantenida, que son las premisas necesarias para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y fijaros que la reducción media fue de casi un 50%. Es cierto que es una reducción ligeramente inferior a la publicada en otros estudios en vida real. Una posible explicación es que a lo mejor nosotros partimos de unos niveles basales un poquito más bajos, pero no, a lo mejor esa no es la única explicación. En cuanto a datos sobre seguridad, bueno, pues decir que los eventos adversos que encontramos fueron infrecuentes, de tal manera que en 3/4 partes de los pacientes no recogimos o no aparecía recogida en la historia clínica ningún efecto adverso secundario, que en general fueron leves, solo hubo necesidad de retirar el fármaco en poquito menos del 5%, que lo más frecuente, tal y como aparece en otros estudios, tanto en estudios, ensayos clínicos como en vida real, fueron las infecciones, sobre todo infecciones respiratorias del tracto respiratorio superior, infecciones leves, y aquella sintomatología que afecta al sistema musculoesquelético, mialgias y artralgias, en torno a un 5 o 6%. Nos llamó la atención la aparición de efectos adversos gastrointestinales, porque esto no aparece tan presente en otros estudios y que afectaba prácticamente a un 2-3% de los casos. Y, por supuesto, las reacciones locales. No encontramos ningún caso de rhabdomiólisis y, por lo tanto, yo creo que con estos datos podemos reafirmar, ¿no?, la seguridad en vida real de los inhibidores PCSK9. Por supuesto que también analizamos los eventos cardiovasculares mayores a lo largo de estos 2 años y vimos que la mayor parte, el 96% de los pacientes, no sufrieron ningún tipo de eventos. Un 4%, es decir, 6 casos sí que lo sufrieron, ahí aparecen recogidos. Y aquí una cosa que llamó la atención es que, así que como con evolocumab, esta tasa de eventos cardiovasculares era de un 1,3%, es decir, similar a lo publicado en estudios como, por ejemplo, el Osler. Sin embargo, con el alirocumab era el doble, un 2,6%. Simplemente apunto ese dato. Y otro asunto u otro aspecto que estudiamos fue la adherencia terapéutica. Y aquí la verdad que este fue un dato que nos satisfizo y mucho. ¿Por qué? Porque vimos una adherencia terapéutica media muy alta, tanto en el primer semestre, de un 99,4%, y esa adherencia media se mantuvo durante todo el tiempo de duración del estudio. Y, lógicamente, claro, tener una adherencia terapéutica tan alta, que además ya ha sido publicada anteriormente y que, bueno, la vemos ratificada en la práctica clínica diaria, esto es muy importante para alcanzar los objetivos terapéuticos y para conseguir la eficacia de reducción mantenida del colesterol LDL. Y bueno, un poco a modo de resumen de lo que acabo de comunicaros hasta ahora es que los inhibidores PCSK9 en nuestra experiencia tienen una eficacia similar a la publicada previamente en otros estudios, que es una eficacia que se consigue precozmente
y que se consigue mantener al menos durante 24 meses, y esto es muy importante para la prevención de la enfermedad cardiovascular, que son fármacos seguros, con efectos secundarios leves, y que es raro que haya que suspender la medicación como consecuencia a la aparición de estos eventos adversos. Baja frecuencia también de aparición de eventos cardiovasculares, y volver a resaltar el dato de la adherencia terapéutica. Una adherencia terapéutica muy buena, por encima del 95%, y que se mantuvo a lo largo de todo el tiempo, el periodo de tiempo estudiado. Pues muchas gracias, Pablo, por tu presentación. También te doy la enhorabuena, que ha sido muy clara y muy didáctica, y tenemos bien claro que la experiencia en vida real, en vuestro caso en Galicia, porque son 4 hospitales los que han participado en el estudio que has comentado, que habéis publicado, pues se confirma y se corrobora lo de que es similar a los estudios clínicos pivotales publicados en las revistas. Y para terminar, yo también voy a seguir contando un poquito mi experiencia en el 12 de octubre y muy rápidamente para que ustedes puedan hacernos las preguntas o haya un tiempo de debate lo más fructífero y participativo posible. Bien, pues en el hospital 12 de octubre actualmente tenemos, esta diapositiva está un poquito desactualizada, unos 250 pacientes con inhibidores de PCSK9. Cuando analizamos estos datos teníamos 130 pacientes, se analizaron 96 pacientes tras el inicio del fármaco, 34 no se incluyeron por no tener control analítico posterior en ese momento, 8 se excluyeron por toma errática sin efectos adversos, el 65% de los pacientes son de la unidad de lípidos, 30% de cardiología de la consulta posinfarto y un 5% de otros, y el primer tratamiento se inició hace 6 años ya en uso compasivo cuando todavía no estaba comercializado en España. Las características de los pacientes pues, son muy parecidas a las que ha comentado el doctor Fernández Catalina. Un 70% tenían enfermedad cardiovascular establecida, un 24% tenían arteriosclerosis subclínica y un 6% que eran HFs de alto riesgo, en ese momento no tenían arteriosclerosis clínica ni subclínica. En cuanto a cardiopatía isquémica, un 62,5% tenían un infarto agudo de miocardio o un evento coronario previo con revascularización, un 37,5% sin enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular un 10% y enfermedad arterial periférica un 5%. De los factores de riesgo cardiovascular, pues como en el estudio gallego, un 50-60% tenían hipertensión arterial, 17% diabéticos, 20% fumadores, 39% habían sido exfumadores y 53% tenían sobrepeso y obesidad un 30%. En cuanto a los pacientes, el descenso de colesterol LDL medio fue de un 70,8%, los triglicéridos un 23%, el colesterol total un 46,9%, el NHDL un 62,6% y la LPA, que como saben los estudios previamente publicados hablaban de un 20%, en nuestra experiencia un 17%. En pretratamiento, todos los pacientes no había diferencias con HF o sin HF, y las conclusiones son que en vida real los inhibidores de PCSK9 y en concreto evolocumab, que es el fármaco principalmente analizado en el estudio, produce importantes reducciones en los niveles de colesterol LDL con descensos iguales o superiores a lo de los ensayos clínicos, que es constante y mantenida en el tiempo, que la tolerancia es buena y no ha habido abandonos por efectos adversos graves, que la eficacia y seguridad se mantiene en pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes trasplantados que estaban incluidos, y los mensajes para llevar a casa serían que el colesterol LDL es el factor causal de la enfermedad aterosclerótica, que los estudios de autorización mendeliana y los estudios de intervención han demostrado que cuanto antes y cuanto más bajos llevemos los niveles de colesterol LDL, mayor beneficio obtendremos, que es crucial identificar a aquellos pacientes que más se van a beneficiar de los inhibidores de PCSK9. La adherencia de pacientes y la seguridad de estos fármacos ha sido confirmada y corroborada en vida real,
y debemos evitar la inercia terapéutica, planificar el tratamiento y sentar las bases de la pirámide del tratamiento personalizado de nuestro paciente al que tenemos delante en la consulta. Y esto es todo lo que les queríamos comentar. Si les parece, ahora vamos a dejar un espacio para el debate y voy a comprobar si hay alguna pregunta en el chat. Y solamente de momento tenemos al doctor Pintó, que nos pregunta a mí me pregunta que si cree que si los estudios de letrización mendeliana demuestran que el tiempo de exposición al exceso de colesterol es un factor fundamental, además del grado de exceso. Deberíamos replantear la edad de inicio de tratamiento de la hipercolesterolemia, que, como ha dicho el doctor Fernández Catalina, se comienza sobre los 60 años. Y al doctor Fernández Catalina le pregunta que si los eventos adversos observados, entre ellos los gastrointestinales, suponían la retirada de los inhibidores o se resolvieron sin interrumpirlo. Pablo, ¿quieres que empiece yo a contestar la pregunta o contestas tú? Está silenciado ahora mismo. Bueno, mientras activas el botón, si te parece... Sí. Empieza tú. Empiezo yo. Me pregunta el doctor Pinto si debemos empezar, dado que decimos que cuanto antes y que cuanto más bajo llevemos el LDL, si deberíamos replantearnos la edad de inicio del tratamiento de la hipercolesterolemia. Y en mi opinión, yo creo que sí. Nosotros en la enfermedad aterosclerótica, mi impresión personal es que vamos por detrás siempre de una enfermedad silente, y que cuando empezamos el tratamiento en muchos pacientes que asumimos que están en prevención primaria, muchos de ellos, si realizáramos detección de enfermedad aterosclerótica subclínica, por ejemplo, el estudio MESA en Estados Unidos o otros estudios ahora mismo no recuerdo, el estudio PESA en España. Saben ustedes que el estudio PESA es un estudio que se realizó en trabajadores del Banco Santander, en la ciudad financiera del Banco Santander, en colaboración con el CENIC y el doctor Fuster. Pues prácticamente no había, en la detección de aterosclerosis subclínica, no había placas cuando los niveles de colesterol LDL estaban por debajo de 60. Por encima de 60, prácticamente el 100% de los individuos analizados, que eran individuos activos, trabajadores, tenían placas fundamentalmente femorales o carotídeas en los estudios de detección aterosclerótica subclínica. Por lo tanto, si quisiéramos acabar con la enfermedad, probablemente ya con los estudios de TAC coronario, con otros estudios de imagen como la PET, etcétera, si pudiéramos determinar que si en nuestro paciente al que nos enfrentamos en prevención primaria deberíamos iniciar tratamiento hipolipemiante, probablemente en un futuro habría que iniciarlo antes. Y Pablo, a ti te ha preguntado el doctor Pintó si los efectos gastrointestinales, si llevaron a la interrupción del tratamiento o no. Sí, vamos a ver, los efectos secundarios en general fueron leves, y en la mayor parte de los pacientes, pues lógicamente no condicionaron la suspensión del tratamiento. De hecho, en nuestra serie, el porcentaje de pacientes en los que hubo que suspender el tratamiento por efectos adversos fue inferior al 5%, fue de un 4,6%. Los efectos gastrointestinales aparecieron en un 3,9% de los pacientes y mayoritariamente pues, no fueron la causa de suspensión de la medicación. También hay que decir que probablemente el tema de los eventos adversos, a la hora de recogerlos de forma retrospectiva, pues muchas veces los datos pues, pueden no ser todo lo ciertos que son en la realidad. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no hacemos un listado, simplemente al paciente le preguntamos, bueno, y desde que está con la medicación, ¿usted ha notado algo? ¿Nota? O le podemos preguntar, pues, acerca de los 2 o 3 causas más frecuentes de mala tolerancia a la medicación. Pero decir que, como resumen, los efectos secundarios fueron leves, fueron infrecuentes, y los efectos gastrointestinales, aunque nos llamó la atención que fueron ligeramente superiores a lo publicado en otras series, en este caso de casi un 4%, no supusieron un mayor aumento de la suspensión o retirada del fármaco. Muy bien, tenemos otras 2 preguntas. Una del doctor Rivera, que pregunta si pacientes con enfermedad renal crónica, ¿hasta qué filtrado se pueden administrar los inhibidores de PCSK9? Yo la contestación que le puedo decir al doctor Rivera es que no hay un umbral de filtrado en el que no se pueda prescribir un inhibidor de PCSK9, salvo aquellos pacientes que estén en terapia renal sustitutiva.
que estén en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, puesto que aquí estos pacientes, como saben ustedes, el tratamiento hipolipemiante no tiene tanto beneficio como los pacientes que no están en diálisis, o sea, en tratamiento sustitutivo. Por lo tanto, mientras no esté en diálisis, no hay contraindicación para utilizar un inhibidor de PCSK9. El doctor Pintó pregunta que si en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular con hipercolesterolemia grave debemos seguir los 3 pasos de estatina, ezetimiba e inhibidor o podríamos ser más enérgicos de entrada. Yo creo que le he contestado en la presentación y yo diría que sí, evidentemente, que habría que ser más enérgicos de entrada y que intentar llegar lo antes posible al nivel de que nos recomiendan las guías por debajo de 55. Y evidentemente, si hacemos los pasos como decían las guías previamente, primero estatina, luego estatina de alta intensidad, luego ezetimiba, pues nos vamos a quedar muchas veces en una zona gris y no vamos a conseguir el tratamiento, llegar a los objetivos de tratamiento. Pero Pablo, si tú tienes otra opinión. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que aquí tenemos, con los inhibidores, tenemos un problema administrativo muy serio. El hecho de que no podamos recetarlos con niveles de colesterol LDL entre 50 y 100, tú lo comentaste anteriormente, entre 55 y 100, yo creo que es un grave hándicap para el manejo de esta enfermedad y sobre todo para el manejo de los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, si queremos mejorar el porcentaje de cumplimiento de objetivos terapéuticos, ¿no? Los datos, si queremos mejorar los datos del estudio Da Vinci, esto hay que cambiarlo. Y no sé por qué medio. Probablemente hay quienes tienen capacidad de influir a nivel de las, no sé, ministerio, comunidades autónomas, algo tendrán que hacer las sociedades científicas, pero no nos podemos permitir seguir manteniendo a estos pacientes mal controlados cuando tenemos terapias que nos aseguran o prácticamente con ellas casi sería posible tenerlos bien controlados. Yo creo que una de las cosas o uno de los mensajes clave que me parece muy importante recalcar es un poco cuál es la ruta asistencial que siguen estos pacientes, ¿no? Y quería preguntarte a ti, Pablo, en Galicia, ¿qué ruta asistencial? Porque yo creo que la clave, hemos insistido mucho en la adherencia, yo creo que el paciente que está con un inhibidor de PCSK9 no es un problema de adherencia. El problema de la utilización de los inhibidores es, aparte de los trámites o de los problemas burocráticos que tal, es identificar correctamente estos pacientes, porque en la mayoría de centros o de hospitales en España, cuando uno tiene un evento, tiene una consulta posinfarto, de cardiopatía isquémica crónica, le sigue el cardiólogo, pero llega un momento que ese paciente se va de alta y el médico fundamental es el médico de atención primaria, que es el que tiene que tener en la cabeza qué paciente se va a beneficiar o no caer en la inercia de decir, bueno, está en 70 de LDL, ha tenido un infarto, 3 vasos, diabético, venga, ya está con atorva 80 ezetimiba, que es un poco el plantear cómo podemos identificar y priorizar que estos pacientes puedan beneficiarse del tratamiento con inhibidores de PCSK9. Y por eso te quería preguntar, en Galicia, ¿cómo tenéis montado esta ruta asistencial en la que el médico de primaria, porque puede haber perfectamente unidades de lípidos en primaria y de hecho queremos que las haya, el problema es que ellos, por tema burocrático, como bien has dicho, no pueden prescribir un inhibidor y tienen que derivarlo a atención especializada donde se pueda prescribirlo. ¿Cómo tenéis implementada esta ruta asistencial en Galicia? Pues mira, sí, precisamente nosotros esto es en nuestro hospital, en nuestro complejo hospitalario. Yo he propuesto y he promovido una unidad de riesgo cardiovascular en donde está implicado fundamentalmente, aparte de endocrinología, están implicados neurología, cardiología, está implicado el servicio de cirugía vascular. Y entre nosotros hemos pactado, aparte una forma de seguimiento del paciente, incluso cuando por parte de otras especialidades tienen alguna dificultad, ¿no?, en el manejo del paciente, pues derivación endocrinología, que en nuestro centro somos los que llevamos principalmente este tipo de pacientes. También hemos creado una ruta en el sentido de que una vez que el paciente, con la terapia que sea, ¿no?, estamos hablando del paciente de muy alto riesgo cardiovascular, ha cumplido los objetivos terapéuticos, devolverlo a atención primaria, estableciendo, bueno, pues dándole unas guías al médico de atención primaria de cómo tiene que hacer el seguimiento de estos pacientes, incluso también estableciendo pues una vía de retorno cuando el paciente en algún momento
en ese seguimiento por parte del primer nivel de asistencial deja de cumplir el objetivo terapéutico, devolvérnoslo a nosotros. Es decir, nosotros actuaríamos un poco como interviniendo de forma subaguda, ¿no?, en esta patología crónica. El porcentaje de pacientes, tanto diabéticos, tanto pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, es inasumible por la atención especializada, por lo menos en nuestro medio. Entonces tenemos que crear unidades multidisciplinares o circuitos. Yo creo que nosotros no solo debemos transmitir el conocimiento científico, sino también de participar en la organización adecuada del manejo compartido de estas patologías. Completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es una enfermedad multidisciplinar, que hay enfermos para todos, es una enfermedad que requiere un abordaje de diferentes especialistas y lo importante es que el paciente, bueno, pues encuentre, digamos, una especie de médico coordinador, tanto en la atención primaria como en la atención especializada, que pueda un poco dirigir la orquesta y la ruta o el proceso asistencial del paciente. Yo creo, sinceramente, que no es un problema de adherencia o como he dicho antes, es un problema de identificación del paciente y de planificación del tratamiento. Y a mí ya me gustaría no tener que planificar el tratamiento en el sentido que en España se pudiera, como bien has dicho antes, pues poder prescribir un inhibidor de PCSK9 a aquel paciente, sobre todo que tenga una enfermedad polivascular, ¿no?, que son los que más se benefician, pues el que tenga enfermedad arterial periférica, haya tenido un infarto, sea diabético, etcétera, que son pacientes que sabemos que son de muy alto riesgo y que se benefician especialmente de estos tratamientos, ¿no? Y sobre todo que lo que hemos corroborado y hemos visto antes es que en vida real no hay diferencias sustanciales en cuanto a tolerancia y eficacia, que es un medicamento muy eficaz, con pocos efectos adversos y que consigue llevar a niveles bajos de LDL. Y que no solamente es eso, sino que el llevar a niveles bajos de LDL, como hemos tratado de explicar durante el webinar, pues va a evitar futuros eventos, ¿no? Yo creo que, no sé si quieres tú, Pablo, comentar alguna cosa más, o ya nos estamos acercando a las 8 de la tarde, que es la hora fijada para que... No, yo más que algo científico vuelvo a insistir, que muchas veces tenemos que organizarnos adecuadamente con atención primaria. Y aparte, transmitirles no el conocimiento científico, sino también el conocimiento práctico, ¿no?, nuestra experiencia práctica, y decirles, porque todavía en atención primaria, pues yo creo que hay un gran desconocimiento sobre estos nuevos fármacos para tratar la hipercolesterolemia. Entonces hay que divulgar, ¿no?, divulgar que estas terapias están ahí, que tienen un uso restringido, pero que no por ello no tienen que dejar de aconsejar o de redirigir a los pacientes que la puedan necesitar al lugar adecuado. Muy bien, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo espero que el webinar o seminario, me gusta más seminario, haya cumplido las expectativas de la audiencia. Esperamos que haya quedado un poco claro el mensaje que queríamos transmitir. Reiterar las gracias al patrocinador, a Angem, al Grupo RIC por la organización del evento y al doctor Pintó por confiar en nosotros para poder dar este seminario. Y si no tienen ustedes más preguntas, pues darles las gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.